Dios le bendiga de una manera especial. Amada iglesia de Jesucristo, Dios le bendiga, amigo. Dios bendiga a cada hermano de Casa de Jehová Restauración. Y de todos aquellos que van a mirar este video, le habla su hermana Denise Valerio. Bendito sea el Señor. Para mí es más que un privilegio, bendito sea el Señor, estar aquí con ustedes. Bendito sea el Señor. Amada iglesia de Jesucristo y amigo que me va a escuchar, en esta mañana vengo con un tema que vamos a estudiar a la luz de las Escrituras. Y el tema es el reino de Dios y el reino de Satanás. El Señor lo reprenda, nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Vámonos a la luz de la Escritura. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta y nosotros tenemos que examinar nuestra casa. O sea, yo como creyente de Jesucristo tengo un compromiso con el Señor de examinar mi vida, de examinar mi casa, de examinar cuáles son los pasos, cómo yo ando, bendito sea el Señor. Y también como creyente de Jesucristo, me debe de interesar mucho a mí de saber, bendito sea el Señor, acerca del reino de Jesucristo y acerca del reino de Satán. ¿Por qué? Porque no hay un terminario, solamente hay dos reinos, hermano, que es el reino de la luz y el reino de las tinieblas, bendito sea el Señor. Entonces, como creyente, como persona, yo tengo que examinarme y saber y decir, espérate, déjame pararme, como dice, bendito sea el Señor, Jeremías capítulo 6, verso 16, que nos paremos y miremos y preguntemos, bendito sea el Señor, por las sendas antiguas. Muchos dijeron que no en aquel entonces, como muchos hoy día dicen que no, se rebelan, bendito sea el Señor. Se rebelan con la palabra de Dios, se rebelan contra los ministros, contra los vasos que el Señor está usando. Ahora, no todo el que diga Señor, 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 entrará al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, dijo Jesús, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Bendito sea el Señor. Y también Jesús dijo, mis hermanos y mi madre son aquellos, bendito sea el Señor, que hacen la voluntad del Padre. Bendito sea el Señor. Entonces, amada iglesia de Jesucristo, es muy importante que usted y yo nos examinemos. No le voy a leer todos los textos bíblicos, pero poco a poco se lo voy a ir enumerando para que usted lo escriba. Coja una macota, hermano. Nosotros como creyentes tenemos que estudiar. Por eso es que hay muchos hermanos que están siendo engañados. Van allí a una iglesia, se sientan, aplauden, vean a alguien que hace un milagro o esto, y una vez están. Hermano, no se maraville por los milagros. No se maraville por esas cosas. Porque dice la palabra en Mateo 24:24 que habrán falsos profetas y maestros que harán grandes prodigios. Oiga eso, grandes prodigios. Entonces, Jesús nos dio pauta en la palabra de Dios para que nosotros no seamos engañados. Fíjese que lo primero que el Señor le dijo a los discípulos, cuando le dijo, háblanos cuál será el fin de estas cosas, y él le dijo que nadie los engañéis. Fíjese, fue lo primero, hermano. Bendito sea el Señor. Van a levantarse falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, pastores charlatanes, ciegos, que están vendiendo el evangelio de Jesucristo. Entonces, hermano, si realmente usted quiere escapar por lo que estamos viviendo y usted un día quiere estar en los cielos con el Señor porque estamos esperando su regreso, tenemos que examinar, tenemos que estudiar, bendito sea el Señor. Tenemos que ser humildes para estudiar la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Los orgullosos no van a entrar al reino de los cielos. Pero vamos a ver, vamos a empezar, vamos a examinarnos, cada uno de nosotros, a la luz de las Escrituras, para ver bajo qué reino usted anda. Si usted está caminando bajo el reino de Jesucristo o si usted está caminando bajo el reino de Satanás. Amén. Le voy a hablar primeramente de gobiernos. Le voy a hablar primeramente del gobierno de Jesucristo. Amén. Primero,
Vamos a hacer una oración al Padre. Padre, tú que moras en las alturas, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias porque tú eres santo, poderoso. Tu reino está establecido en los cielos, Padre amado. Oh, tu trono, Señor. Oh, tú eres el Altísimo, el Sublime. Tú eres el Eterno, el gran yo soy, el soberano. Aleluya. Te damos gloria a esta hora. Aleluya. Catarabasoa. Itamaseja ketara. Ibaseca tarabacoa. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, a esta hora venimos delante de tu presencia. Me vengo presentando delante de tu presencia, reconociendo que el que enseña eres tú, reconociendo que el mejor profeta eres tú. Tú eres el mejor evangelista, el mejor consejero, el pastor de los pastores. Oh, mi Dios, tú eres grande, Jesús. Tú eres grande, poderoso, Señor, aleluya. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú glorifiques tu nombre, que tú exaltes tu nombre, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que dijo Jesús, santifícalo en tu verdad, en Juan 17:17. Padre, santifícanos en tu verdad, háblanos, Señor, que nosotros necesitamos saber de cuál es su reino, el reino de usted y el reino de Satán, Señor. Todos aquellos que vayan a ver este video, Señor, en el nombre de Jesús, que su entendimiento espiritual sean abierto, Padre, que tu gloria, Señor, sea manifiesta, y que todos aquellos que vayan a ver este video, Señor, sean sanados, libertado y restaurado en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús nos cubrimos con la sangre de Cristo. Cubro mi familia, Señor. No recibo ninguna revancha del enemigo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, hermana Yajaira. Comparte el video, hermana. Estamos en vivo. Vamos a hablar del reino de Dios y el reino de Satanás. Necesitamos examinarnos a la luz de la Escritura. A ver bajo qué gobierno es que andamos. Bendito sea el Señor. Compartan el video. Bendito sea el Señor. Queremos estudiar. No importa que usted sea testigo de Jehová, no importa que usted sea católico, no importa que usted sea de cualquier cesta religiosa, no importa que usted sea religioso, bendito sea el Señor, no importa que usted esté bajo una dominación, una organización, no importa nada de eso. Estamos aquí con la palabra de Dios. Saque su Biblia de donde usted esté, bendito sea el Señor. Nos vamos a ir a la luz de la Escritura. Bendito sea el Señor. Ok, el reino de Dios. Vamos primeramente a hablar del gobierno. Amén. Vamos a leer gobierno de Dios. Segunda de Crónica, capítulo 20, verso 6. Segunda de Crónica, capítulo 20, verso 6. Nos vamos a la luz de la Escritura. Estamos hablando ahora del reino de Dios. Del reino de Dios. Amén, hermana. Lo haremos bajo la luz de la Escritura. Vamos a hablar ahora del reino de Dios. Del reino de Dios. Primeramente vamos a hablar del reino de Dios. Amén. El reino de Dios. Escriba, reino de Dios. Gobierno de Dios. Segunda de Crónica, capítulo 20, verso 6. Dice, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tus manos de tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Aleluya. Vamos a leer también Salmo 95:3. Estamos hablando del reino de Dios. Salmo 95:3. Vámonos a la luz de la Escritura. Estamos hablando bajo el reino de Dios ahora. Salmo 95:3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Aleluya. También vamos a leer Daniel, el capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Estamos bajo el gobierno de Dios. Daniel, capítulo 4. Bendito sea el Señor. Verso 17. Daniel, capítulo 4, verso 17. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere le da y constituye sobre Él
y más bajo de los hombres. También vamos a leer verso 32. Dice verso 32. Y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y da a quien Él quiere. ¡Aleluya! Estamos ahora hablando del gobierno. Estamos bajo el tema el reino de Dios primeramente. Ahora, gobierno de Dios por medio de su Hijo. Vamos a leer Salmo 110. Gobierno de Dios por medio de su Hijo. Salmo 110. Aleluya, verso 1. Estamos bajo la luz, gobierno de Dios. Es importante, iglesia, que nosotros aprendamos, que no nos dejemos engañar. Con este estudio usted se va a dar cuenta bajo qué gobierno usted anda. Si usted anda bajo el gobierno de Jesucristo o si usted anda bajo el gobierno de Satanás. Amén. Dice aquí, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya, gloria a Dios. También Isaías, el capítulo 9, versos 6, 7. El gobierno, bajo el gobierno, estamos hablando del gobierno de Dios. Amén. Ahora está bajo el gobierno ¿de quién? De Jesucristo. Dice Isaías 9, versos 6, 7, dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Dios eterno, príncipe de paz. Bendito sea el Señor. Lo delimitado de su imperio y de la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, también usted puede buscar Daniel capítulo 7, verso 11, verso 13, verso 14. También Mateo 28, vamos a leerlo. Verso 18 dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Aleluya. También puede leer Lucas capítulo 1, verso 32 y verso 33. Entonces, te acabo de hablar el gobierno. Bendito sea el Señor. El gobierno de Dios por medio de su Hijo. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de este gobierno? ¿Cuál es la naturaleza de este gobierno del Hijo de Dios? Nuestro Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes. Aleluya. Ahora, la naturaleza de este gobierno, aquí empieza lo bueno. Aquí empezamos nosotros a empezar a examinarnos, a ver bajo qué gobierno nosotros andamos. Amén. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de este gobierno? ¿Cuál es? Empecemos. Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Poder divino, verdad, santidad, luz y vida eterna. Ahora, ¿qué texto bíblico nos ampara para decir justicia, paz, gozo en el Espíritu? Mateo 6:33. Empecemos. Estamos hablando de la naturaleza de gobierno de Jesús. Esto está maravilloso, hermano. Es precioso estudiar, hermano, y aprender de la palabra de Dios para no ser engañado. Amén. Dice aquí, Mateo 6:33. Mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadida. También Juan 18:36. Juan 18:36. Aleluya. Juan 18:36. Dice, gloria a Dios. Ay, qué lindo es el Señor. 18:16. Juan 18:16 dice, gloria a Dios. Los lentes no los tengo. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la postrera e hizo entrar a Pedro. Bendito sea el Señor.
Perdón, Juan 18:36. Yo sabía, digo, Señor, pero yo estoy leyendo algo diferente. Juan 18:36, perdone. Dice aquí. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces vemos que el reino de Jesucristo no es de aquí. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Romanos 14:17. A la luz de la palabra. Estamos hablando ahora de la naturaleza de este reino. Romano, ay santo, yo siento una presencia tan linda, es tan lindo estudiar la palabra de Dios. Romano 14:17 dice, gloria a Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces vemos, la primera naturaleza de este reino es que es justicia, paz, gozo en el Espíritu. Ahora, poder divino también. Vamos a ver Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Esta naturaleza es poder divino. Ahora estamos bajo poder divino. Aleluya. Oh, catarabaceta, la basoca. Verso 20 al 22. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuera armado, guarda su palacio en paz. En paz está lo que posee. Pero cuando viene el otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus almas en que confiaba y reparte el botín. Vemos ahí, bendito sea el Señor, poder divino. Ahora, Primera de Corintios 2:4. Primera de Corintios 2:4. Vamos a ver, aquí nos vamos a ver si nosotros estamos bajo el reino de Jesús. Porque hay muchos por ahí que dicen que está bajo el reino de Jesús y no es así. No, se va a dar cuenta. Segunda de Corintios 2:4. Dice, y ni de palabra, ni mi predicación fue con palabra persuadida de humano, sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aleluya. Hermano, poder divino es una de las naturalezas de este reino. Ahora, santidad, verdad, perdón, 8, Juan 8. Juan 8, verdad. En el reino de Jesús es verdad. ¿Y qué texto? Juan 8, versos 31 y 32. Dijo, oiga esto, hermano. Oiga esto, hermano. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecer en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Si permanecer en mi palabra, oiga esto, verdaderamente sois mi discípulo. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. O sea, una de las naturalezas del reino de Dios es la verdad. También puede leer Juan 14, verso 6, verso 16 y verso 17. También puede leer Juan 15, verso 26. Ahora, santidad. Una de las naturalezas de este reino de Jesucristo es la santidad. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 1. Santidad, una de las naturalezas de este reino. Santidad. Aleluya. Verso 2 dice, oiga esto, oiga esto, oiga esto. A la iglesia de Dios que está en Corintio y a los santificados en Cristo Jesús, llamando a ser santo con todo lo que cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y vos y nuestro. Ahora verso 30. Dice, mas por él estar vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, una de las naturalezas del reino de Jesucristo es la santidad,
como acabo de leerle. También usted puede buscar 2 de Corintios capítulo 6, verso 17. También 2 de Corintios capítulo 7, verso 11. También puede buscar Efesios 4:24. Vamos a leerlo. Efesios 4:24. Aleluya. Para aquello, es muy importante que veamos esto, ¿ven? Dice aquí, verso 24. Dice, y vestido, oiga esto, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Estamos bajo el tema el reino de Dios y estamos hablando de de la naturaleza de este reino. Justicia, paz, gozo en el espíritu, poder divino, verdad, como acabo de leer, santidad. Aleluya. Ahora luz, la luz. Primera de Juan, capítulo 1. Hermano, yo siento una presencia, yo siento un fluir del Espíritu Santo maravilloso, porque es que la luz, óyeme, la verdad, tú conocerás la verdad y te hace libre. ¡Ay, santo! Te hace libre para Cristo, para adorarle. No te hace esclavo de tanta religiosidad y tanta falsedad y mentira. Por eso es que yo le digo al cristiano, estudie la palabra, estúdiela para que no sea engañado. Juan es luz, una de las naturalezas de este reino que es luz. Juan capítulo 1, del verso 4 al 9. Oiga esto. Oiga esto. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece y la tiniebla no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeren por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? ¡Mi Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a leer también Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aleluya. Entonces, una de la naturaleza de este gobierno es que luz. Ahora, vida eterna, Juan 3:16. Juan 3:16. Vamos a leerlo. Usted se lo sabe, pero se lo quiero leer otra vez. Vida eterna. Pero ¿para quiénes son esa vida eterna? No es para todo el mundo, ¿no? Hay cosas, pues usted puede entrar. Usted va a ver ahora qué es lo que se necesita para entrar a este reino. ¡Oh, qué gozo! Oiga esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué cree en Jesús? ¿Qué cree en Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra de Dios. Sujétate a la voluntad del Padre. Ok, entonces, resumen de la naturaleza del reino de Dios. Primero, justicia, paz, gozo en el espíritu, poder divino, verdad, santidad, luz y vida eterna. Ahora, ¿cuál es la manifestación de este reino? ¿Cuál es la manifestación del reino de Jesucristo? Vamos a la luz de la Escritura. Con esto usted y yo nos vamos a dar cuenta bajo qué reino estamos, si bajo del reino de Jesucristo o bajo el reino de Satanás. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Vamos a ver. Hermano, ahora esto, que el teléfono, miren, en el nombre de Jesús se tiene que dar este estudio. Es muy importante, amada iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la manifestación de este reino? Salvación, bautismo en el Espíritu, milagros, expulsión de demonios, presencia de Jesucristo, dones espirituales,
y fruto del Espíritu. Amén. Ya hablamos del gobierno, de la naturaleza de este gobierno. Ahora nos vamos a la manifestación de este gobierno. Amén. Y después les voy a decir qué se necesita para entrar en este gobierno de Jesucristo. ¿No es maravilloso, hermanos? Que el Señor nos habla lo que necesitamos para estar en este reino. Es maravilloso. Salvación, manifestación de este reino. Salvación. Marco 1:15. Marco 1:15. Ay, qué presencia. Yo siento que me voy a quemar de tanta presencia. Tan linda, tan maravilloso que es el Señor. Oh, Marco 1:15. Dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Hechos 8:12. Hechos 8:12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces vemos la salvación. La salvación viene por Jesús. No hay nadie que te dé la salvación. La salvación no te la puede dar nadie en esta tierra. No, solamente Jesús. 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 También puede leer 1 Corintios capítulo 3, verso 10 y 11. Ahora, bautismo en el Espíritu Santo. Mateo 3:12. Mateo 3:12. Estamos hablando ahora de la manifestación de este reino. Qué lindo, hermano, ¿eh? Qué maravilloso es el Señor. Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el Señor. También podemos leer versos 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mío, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en espíritu y fuego. ¡Qué lindo! Para aquellos que dicen que la manifestación del Espíritu Santo no es para nosotros. Hechos el capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hermano, qué lindo estudiar a la luz de la verdad. Nadie nos va a engañar. Nadie nos engaña, hermano. Cuando estamos a la luz de la palabra. Dice aquí verso 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apacentándole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. O sea, Jesús cuando estuvo en la tierra, le habló a los discípulos del reino de Dios. Todavía cuando resucitó, siguió hablándole, no cambió el tema. Es el único evangelio, el reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de muy poco. Amén. Entonces, milagros, hermano. Puede buscar Mateo 4, verso 23, 24, Mateo 10, versos 7 y 8, Mateo 12, verso 28. También la presencia de Jesús. Mateo 3, del verso 1 al 3. Mateo 4, 17. Dones del Espíritu Santo, hermano. ¿Cuáles están? Primera de Corintios, capítulo 12, hermano. Romanos 12, verso 6 al 8. Y fruto del Espíritu Santo, Gálatas. Gálatas 5, del verso 22 al 23. Así que estas son la manifestación de este reino. Salvación, bautismo en el Espíritu, milagro y expulsión de demonios, presencia de Jesucristo, dones espirituales y fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué se necesita para entrar a este reino? ¿Qué se necesita? Se necesita algo para usted pertenecer a este reino.
Ahora le voy a decir lo que usted necesita y lo que necesito yo. Bueno, aunque ya yo estoy aquí. Primero, arrepentimiento y pecado. Arrepentimiento y perdón. Es lo primero. Para usted poder entrar a este reino, es lo primero. Hechos 2. Vamos a buscar Hechos 2. Lo primero que usted necesita para ser parte de este reino es Hechos 2. Hechos 2, versos 37 y 38. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro que los otros y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pero le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Hermano, hay que arrepentirse. ¿Y qué arrepentirse? Reconocer nuestra pecaminosidad, apartarnos del pecado, apartarnos del mundo, separarnos para Dios. Reconocer que la vida que nosotros estamos llevando es inmunda. Bendito sea el Señor. Con una amistad con el mundo es una amistad con Dios. Entonces tenemos que arrepentirnos de corazón, no de labio. No es de labio, como mucha gente que anda por ahí y que están arrepentidos, pero cuando usted mira sus acciones, son lo mismo. Bendito sea el Señor. Debe haber un arrepentimiento genuino por dentro, un quebrantamiento. Que usted, si fornicaba, usted siente eso en su corazón. Que si usted estaba haciendo las cosas del mundo, usted siente en su corazón que no. Vamos a seguir. Para entrar en este reino, humildad. Se necesita humildad para usted entrar en este reino. Mateo 18:3. Para usted poder entrar en este reino necesita ser humilde. Dice aquí: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entrará en el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es un niño? Un niño nace de nuevo. Un niño no guarda rencor. Un niño no es racista. Un niño, bendito sea el Señor, acepta la disciplina. Un niño es sumiso, siempre está agarrado de su padre. Bendito sea el Señor. ¿Qué es un niño, hermano? Bendito sea el Señor. Si usted y yo no nacemos de nuevo, ¿qué hacen los niños? Los niños les sirven a otro. Yo trabajaba en un daycare y yo veía, bendito sea el Señor, cómo los niños compartían, bendito sea el Señor. Y a veces tenían su cosita, pero usted veía que de una vez se arreglaban las cosas. Entonces, para usted calificar en este reino, tiene que ser humilde. Bendito sea el Señor. Mateo 18:3 y Marco 10:15 también. Ahora, ¿qué otra cosa? Confesión y fe. Romano 10. Verso 3. Ya estamos terminando para entrar al reino del diablo. Señor lo reprenda. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no diga en tu corazón quién subirá al cielo. No, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá del abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre nosotros. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti estas palabras, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, confesar y fe, como acabamos de leer. Nuevo nacimiento, Juan 3, verso 3. Estamos hablando aquí de lo que tú necesitas para poder estar en este reino.
Juan 3, el mismo Jesús. Para tú ser del reino de Jesucristo. Y casi te voy a hablar ahora del reino de Jesús. Mira, el reino de Satanás, no hay muchos requisitos para tú poder entrar. Tú verás. Juan 3 dice, y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no verá el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Otro requisito, unión con Cristo. Romanos 6. Este es otro requisito para tú permanecer al reino de Jesucristo. Hay requisitos para tener este reino. Para que lo sepa. Unión con Cristo. Capítulo 6, verso 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, como vivimos aún con él, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepulcro juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la vida de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado y juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, que si usted y yo hemos nacido de nuevo y hemos muerto al pecado, nos separamos y ahora andamos con Cristo. Entonces, ¿cuál es la entrada para que usted entre al reino? Arrepentimiento y perdón. Humildad, confesión y fe, nuevo nacimiento y que ande en Cristo. Ahora, ¿cuáles son las características de estos hijos de Dios? ¿Cuáles son las características? Bueno, se llaman hijos de Dios. Como dice Juan, capítulo 1, versos 12 y 3, el Padre nos ha llamado hijo de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. La característica de aquellos que estamos bajo el reino de Jesús, la primera es, somos hijos de Dios. Tenemos fe, obediencia, vida eterna, andar en la luz. Son devotos de la verdad. Son forasteros en este mundo. O sea, si usted es hijo de Dios, una de las características es que usted es forastero de este mundo. Viven conforme al Espíritu. Son humildes, bendito sea el Señor, inocentes y viven como santos, como justos. Libertad en Cristo, no para hacer lo malo. Veracidad, aman, perdonan, tienen influencia piadosa, su pureza sexual en la cama, en la intimidad, bendito sea el Señor, y fidelidad al cónyuge. Son generosos, son santos, palabra decente hablan y heredarán el reino de Dios. Estas son las características. Ahora, yo le voy a ir diciendo una a una. Hijo de Dios, primera de Juan, capítulo 1, versos 2 y 13. Romanos 8, 15. Gálatas 4, 5. Ahora, fe y obediencia, Mateo 6. Verso 25 al verso 32. Juan 14, 21. Romanos 1, 5. Vida eterna. Juan 3, 16. Juan 3, 36. Andan en la luz. Romanos 13, 13. Efesios 5, 8. Filipenses 2, 15. Son devotas de la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Primera de Timoteo 3, 15. Y 3 de Juan, verso del 3 al 5. Son forasteros en este mundo, como dice Hebreo 11, 13. Y primera de Pedro 2, 11. O sea que si usted
es de este reino, usted debe de saber que usted es forastero de este mundo, que usted, su reino no está aquí. Viven en el Espíritu. Gálatas, capítulo 5, del verso 16 al verso 26. Ahí está claro, ahí están los dos gobiernos, la lucha, la manifestación de la obra y manifestación de la obra y del Espíritu Santo. Hermano, una persona, bendito sea el Señor, que haya nacido de nuevo. La gente habla de la ropa de los cristianos. Como estaba una hermana hace ratito hablando de que yo soy una santurona. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo a la hermana que se tiene que convertir, porque la hermana tiene una foto con un arbolito de Navidad, bendito sea el Señor. Entonces yo le digo a la hermana, hermano, usted tiene que arrepentirse. O tal vez la hermana no ha sido bien educada. Porque eso es lo que pasa con muchos hermanos que no han sido educados en la palabra de Dios. Pero si usted ha sido educado con la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que nosotros... Jesús no nació el 25 de diciembre, que la Navidad no tiene nada que ver con Jesús. Si eso hubiera sido una práctica de Dios, el mundo no lo había estado celebrando. Porque dice Juan, capítulo 17, Jesús le pedía al Padre que no nos sacara del mundo, sino que nos guardara del mal. Bendito sea el Señor. Oiga esto. Dijo bien claro, guárdalos del mal, bendito sea el Señor. ¿Por qué? El mundo no iba a aborrecer, porque por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos tres luchas: con la carne, con Satanás y sus espíritus inmundos, principados, potestados, y con el tercero, con el mundo, o sea, con los hermanos, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, y con la gente del mundo. Bendito sea el Señor. Entonces, no es la ropa, porque Jesús anda alma, espíritu y cuerpo. Si tú te ves por fuera con un espíritu, si tú por fuera eres seductora y andas con tantas cosas dentro de ti, tienes un espíritu de falsedad, de mentira, de engaño, de lascivia. Esto le estoy hablando a las mujeres, a las damas que hablan del maquillaje, que nosotros somos santuronas. Mira, esta soy yo. Ahora, como vuelvo y le repito, yo le digo a las hermanas que se pasen el día entero maquillándose, a las que todavía dicen que eso no es nada. Y tírese una foto y súbala todita a Facebook, y después al otro día quítese todas las cosas potizas que usted tiene, los ojos potizos, aquí la pestaña potiza, quítese el pelo potizo, las uñas potizas, quítese todo eso. Y entonces empieza a tirarse fotos y usted se va a dar cuenta que la mujer de ahorita y la de ahora no es la misma. Entonces es un espíritu de falsedad que se refleja por fuera en usted. Cuando usted anda con todos sus atributos afuera, enseñándolo a los hombres para que los hombres adulteren con usted, entonces usted tiene un espíritu de lascivia que está dentro de usted. Jesucristo dijo que lo que contamina al hombre es lo que hay adentro. ¿Qué hay dentro del hombre? Mentira, falsedad, idolatría, fornicación, avaricia. Todo eso está dentro del hombre, entonces se refleja por fuera. Fíjese que dice alma, espíritu y cuerpo. Fíjese que lo último es el cuerpo. Después que su vaso está dentro, porque el Señor empieza a limpiar su vaso por dentro, usted lo va reflejando por fuera. Ya usted no quiere andar con tanta falsedad. Usted es libre, somos libres en Cristo. Ay, Dios. Mire, conocer la verdad en Cristo, a la luz de la palabra de Dios, nos hace libre. Nos hace libre. No es posible que usted en el mundo, cuando usted no era cristiano, usted estaba celebrando la crisma, usted estaba celebrando todas estas fiestas paganas que el mundo celebra. Entonces ahora somos nuevas criaturas. Por eso Jesús dijo, de cierto te digo que si tú no renaces de nuevo, nace en el espíritu y agua. Sorry baby. Ahora tú vas a ver qué pasa en el gobierno de Satanás. Pero vamos a seguir aquí la característica de aquellos que estamos bajo el gobierno de Jesús. Son devotas de la palabra, según de Tesalonicenses 2:3, bendito sea el Señor. Son forasteos, Hebreo 11:13, somos forasteros aquí. Mira, hermano, cuando usted lee según de Timoteo, el capítulo 2, ahí habla un soldado en Jesucristo, lo que es un soldado que va a sufrir penalidad. Segundo, es un atleta. Oiga, un soldado de Jesucristo no milita en las cosas de este mundo. Un soldado de Jesucristo, el reino. Óigame, el reino, el único rey que nosotros aceptamos en nuestras vidas es a Jesucristo, porque Él es el único rey nuestro. Nosotros no andamos en política, me explico. Dice Romanos capítulo 13 que nosotros debemos de obedecer
o sea, debemos de respetar las autoridades porque están puestas por Dios. Nosotros las respetamos, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Pero si las autoridades de este país donde nosotros residimos nos impiden hacer la voluntad de Dios, como llevar el evangelio, como que nos digan que dejemos de hablar de Jesús, como que nos digan de hablar de las cosas, de la palabra de Dios, no le debemos a hombre, sino a Cristo primeramente. Ahí está el ejemplo de los apóstoles. Bendito sea el Señor. A las autoridades oramos por las autoridades, bendito sea el Señor. Le decimos al Señor que tome el dominio y el control de los gobiernos, como te leí al principio. Jehová, el 2 de Crónica, capítulo 20, verso 16, 1 de Samuel, capítulo 95, verso 3, bendito sea el Señor. Y Daniel, capítulo 4, verso 17 y 32, bendito sea el Señor. Jehová reina, bendito sea el Señor. Pero el único rey de nosotros, que nosotros seguimos, es a Cristo. Es muy feo escuchar a estos pastores, ladrones, charlatanes, vendiendo el evangelio, que son seguidores de un gobierno. ¿Qué tiene que ver la política con las cosas del reino de Jesucristo? No, hermano, no se equivoque. Todo es a la luz de la palabra de Dios. Una manifestación de que somos hijos de Dios, de este gobierno de Jesucristo, es que defendemos su palabra. No nos quedamos callados. El mismo Jesús le dijo a los fariseos en el capítulo 23, le dijo hipócrita, sepulcro. ¿Qué no le dijo Jesús? Pero Jesús se lo decía con dolor. Bendito sea el Señor, porque ellos rechazaron a Jesús. ¿Cuántas personas hoy en día no son fariseas, que andan caminando, creyendo que están haciendo la voluntad del Señor, del Padre? Y no es así. Siendo ladrones, siendo mentirosos. Pero espérate, ahí es que viene la cosa del reino de Satanás. Espérate. Entonces, ¿cuáles son los deberes de nosotros en este reino? Primeramente, adorar a Dios, solo a Dios. Éxodo 20, de verso 2 a 4, al 2 al 6. Mateo 4, 10. Juan 4, verso 23 al 24. Odian el pecado y a Satanás. O sea, los deberes de nosotros, los creyentes de este gobierno de Jesucristo, debemos de odiar el pecado y a Satanás. Salmo 1, verso 39, verso 21. Romanos 12, verso 9. Hebreo 1, 9. Primera de Juan 2, 15. ¿Qué dice Primera de Juan 2, 15? Muchos no le van a dar like a este video. Muchos no van a compartir este video. ¿Por qué? Porque se le está hablando con la luz. La gente no quiere esto. La gente quiere... Mire, solamente con lo que le voy a decir ahora, usted me va a tirar piedra. ¿Qué dice Primera de Juan 2:15? Oiga esto. No os améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Oiga eso. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que estamos llenos, de la vanagloria de estos hombres. No, hombre, hermano, abra sus ojos. El deber de nosotros como creyentes, solamente adoramos a Dios. Solamente le damos la gloria a Él, bendito sea el Señor. Odiamos el pecado y el mundo. Buscamos el progreso del reino, que el reino avance. Mateo 6, verso 31 a 33. Mateo 11, verso 12. Mateo 28, 19 y 20. Vamos llevando el evangelio, bendito sea el Señor. Vamos haciendo lo que dice la palabra, bendito sea el Señor. Llevando el evangelio de arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado, bendito sea el Señor. Oramos a los enfermos, bendito sea el Señor. Echamos fuera demonios. La autoridad que el Señor nos dio en Mateo capítulo 10, bendito sea el Señor, en el nombre de Jesús. Pero la gloria es del Padre, bendito sea el Señor, para su gloria. Ayudamos al necesitado, bendito sea el Señor. Pero sobre todo le hablamos del reino de Dios, bendito sea el Señor, del evangelio, lo que hizo el Señor. Dice Mateo capítulo 4, verso 17 en adelante, dice que Él iba enseñando por la sinagoga, Él iba enseñando por todos los lados el evangelio del reino. Le traían los enfermos, lo traían los paralíticos, los endemoniados. Déjeme decirle algo. Si usted está en una iglesia y supuestamente vino el Espíritu Santo y usted cayó en el piso, y eso fue una manifestación de que bueno del Espíritu Santo, yo me imagino que usted debió de ser desatada de verdad. Sí, porque dice la palabra de Dios que el endemoniado, cuando vino Jesús, que vinieron ellos ante Jesús, endemoniado,
Dice que ese hombre, después que tuvo esa liberación, estaba en sus cabales, limpiecito, y quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, vete a predicar en tu familia. La mujer que estaba enferma, la del flujo de sangre, nada más de tocar, que salió poder del Espíritu Santo, que mamá seca, fue sanada y salvada. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo va a ser que toda esta gente, de que llega un profeta, de que llega alguien, de que con la unción del Espíritu Santo, y usted ve la vida de esa gente que sigue igual? Pues no llegó nadie, no llegó el Espíritu Santo, llegó otro espíritu raro. Dice, examinar los espíritus. ¿Cómo va a ser que el Espíritu Santo le trayó en el piso? Que el Espíritu Santo le hizo tantas cosas y usted siga endemoniado. Usted todavía sigue con la cosa del mundo. Todavía usted desea la cosa del mundo. Todavía usted está con el espíritu de lascivia. Todavía usted está borracha. Todavía usted está fornicando. Todavía usted está haciendo todas las cosas malas. No, hermano, no se equivoque. ¿Qué espíritu fue que la desató a usted? El Espíritu Santo, cuando llega a la vida de alguien, su vida no es la misma. Hay un antes y un después. Esta gente que cae en el piso, el Espíritu Santo está aquí. Pero usted la ve igual. Usted no ve ningún cambio. Usted no ve ningún cambio en esa persona. Usted ve que los frutos de esa persona, las acciones son como que... Ok. Entonces el Señor solamente está aquí para sanarlo a usted, para darle los panes y los peces, y que su alma se vaya al infierno. Hermano, no se deje engañar, tanta campaña de avivamiento. Hay una campaña de avivamiento. El Señor va a hacer grandes cosas. Mire, la cosa más grande que el Señor puede hacer es que le regale la salvación, que usted se arrepiente y se aparte del pecado, se aparte de este mundo. Usted es forastero en este mundo. Pero si han oído, usted tiene la mirada aquí en los cielos, aquí en la tierra, jamás, que usted está buscando. Porque hay tres estilos de gente. Hay dos estilos de gente, las que son espirituales y las que son chuletas, las que son carnales. Entonces usted tiene que examinarse a ver en cuál gobierno que usted está siendo gobernado. Porque usted, si está siendo gobernado por el Espíritu Santo del gobierno de Jesús, su vida no puede ser la misma. Niégate a ti misma y coge tu cruz. Bendito sea el Señor. Pero estos cristianitos quieren un evangelio light, que solamente le hablen de prosperidad, que el Señor te va a cambiar el hombre, que el Señor te va a cambiar esto, que el Señor te va a dar aquí, que el Señor te va a dar que el Señor es aquí, el Señor allá. Hermano, lo primero que al Señor le interesa es tu alma. Es tu alma. Sepárate del pecado, arrepiéntete y apártate del pecado y deja la ñoñería. Ay, que no se le puede decir nada a los hermanos, porque los hermanos son los siervos de Dios. Mire, hermano, Mateo capítulo 3, 23. Cuando usted lee ahí lo que Jesús le dijo a esos escribas religiosos, y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios y usted ve que un falsante, un maestro de estos teólogos, lo que no tiene la revelación del Espíritu Santo, viene con un evangelio que no es el de Jesucristo, sea llamado anatema. Hermano, ¿usted cree que solamente el Señor no dijo que son los dones? Los frutos. Los frutos. Mire, los demonios creen. Los demonios hacen milagros. Pero yo le voy a hablar de eso ahora. Vamos para el reino de allá. Ahora, ya vimos, bendito sea el Señor, que los deberes de nosotros también es no amar el mundo. No podemos amar el mundo. Si somos creyentes de Jesucristo, no podemos amar el mundo. Mateo 6, versos 19 y 24, hermano. Usted no puede amar al Dios del dinero y también a Jesús. No puede. No se llevan los dos, el dinero, la vanagloria, la fama, los aplausos del pueblo. No se puede. Mentira, usted no va a poder. Romanos 12, verso 1, 2. Dígame usted ahí, lo que dice ahí está más claro, que está clarísimo. Ay, que el Señor no se mete ahí en mis asuntos. Pero hermano, no se deje engañar. Romanos 12 habla bien claro. La palabra me dice a mí desechar. La palabra me dice a mí despojarte de viejo el hombre. Dice, así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que en vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la perfecta voluntad de Dios, hermano.
No, hermano, déjese de engañar. Déjese de eso. Bueno, un resumen de lo que hablamos del reino de Dios. Está gobernando nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza de este reino es justicia, paz, gozo en el Espíritu, poder divino, verdad, santidad, luz y vida eterna. La manifestación de este reino es salvación, bautismo en el Espíritu, milagros y expulsión de demonios y presencia de Jesucristo, dones espirituales y los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los que pueden estar en este reino, que pueden entrar? Se tiene que arrepentir y el perdón de sus pecados. Humildad, obediencia y fe, nuevo nacimiento y unirse a Cristo. Ahora, ¿cuáles son las características de estos hijos de Dios? Hijo de Dios, la fe, la obediencia, vida eterna, andan en la luz, son devotos de la verdad, son forasteros en este mundo, son inocentes, viven como justos, viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne, son libres en Cristo, veracidad, amor, perdón, influencia piadosa, pureza sexual. Mira usted, amigo, usted es hijo de Dios y usted está haciendo todavía lo que está haciendo Sodoma y Gomorra. Y usted dice que es hija de Dios. Y usted haciendo todas las asquerosidades en su cama. No. Fidelidad a su esposo. Todavía está mirando al vecino, al hermanito, cómo va. No. Generosidad. Son santos. Palabra decente. Y heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el deber de nosotros? Adorar solamente a Dios. Odiamos el pecado y a Satanás. Buscamos el progreso del reino de los cielos. Y no amamos al mundo. Ahora vámonos al diablo. Aquí del gobierno del diablo solamente te voy a dar los textos bíblicos. No lo voy a buscar. Bendito sea el Señor. Búscalo tú. Para que cuando tú lo estés buscando, el Espíritu Santo te vaya haciéndote entender a ver si tú estás siendo dominada por este reino, que es el reino de Satanás. Primero, característica, el gobierno. Gobierno de Satanás es el Dios de este mundo. Primeramente, Juan capítulo 12, verso 31. Juan capítulo 14, verso 30. Segunda de Corintios 4, 4. Efesios 2:2, primera de Juan 5:19. Ahora Satanás tiene ayudante por gobernante, autoridades y poderes de este mundo, del mundo tenebroso. Cuando usted lee capítulo 6, bendito sea el Señor, del verso 6 y 12 de Efesios, ahí te se da cuenta que Satanás no trabaja solo, tiene principado, potestad. Todo siempre están reprendiendo al diablo. El Señor reprende al diablo, el Señor reprende al diablo. ¿Pero qué pasó con los potestados, con los principados? ¿Qué pasó cuando dice en Daniel capítulo 10, verso 13? El principado de Persia. Aleluya. Efesios 1:21. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de este reino? Del reino de Satanás. Primero, centrado en las cosas de este mundo. Primera de Juan 2:15, verso 17, te lo acabé de leer, que aman las cosas de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, Apocalipsis 2, verso 9 y 13. Te estoy hablando de la naturaleza del reino de Satanás. Ahora, dolencias, enfermedad y esclavitud. Mateo 10:1, Lucas 9:1. Engaño. Génesis 3, versos 4 y 5, desde el principio fue un engañador. Verso 13, Juan 8:44, Romanos 1:25, segunda de Corintios 4:4, bendito sea el Señor, pecado y maldad. Te estoy hablando de la naturaleza del reino de Satanás. Romanos 1, verso de 28 al 32, primera de Corintios 6, del 9 al 10. Óyeme esto. Te estoy hablando de la naturaleza de este reino. Mira esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los adulterios, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malanciencias, ni los estafadores heredan el reino de Dios. No, estas son características de qué gobierno tú estás. Esas son la naturaleza del gobierno de Satanás. Tiniebla, Lucas capítulo 22, verso 53, Hechos, verso 26, 18, Efesios 6, 14, Colosenses, Colosenses 3, 1, verso 13, y tienen muerte eterna, Romanos 5, verso 12, verso 14, Romanos 6, verso 23, Efesios 2, 1, Apocalipsis 20, del verso 14 y 15. Entonces vemos que la naturaleza de este gobierno de Satanás es centrado en las cosas del mundo, enfermedades, esclavitud, engaño, pecado, maldad, tiniebla y no tienen vida eterna. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de este reino? Destrucción. Juan capítulo 10, verso 10. Primera de Pedro 5, 8. Richard, comparte este video. Lleno del espíritu del mundo. Primera de Corintios 2:12, Santiago 4:4, Primera de Juan 2:15. Te estoy hablando de la manifestación del reino de Satanás. Milagros falsos y posesiones demoniáticas. O sea que el reino de Satanás también tiene milagros falsos y tiene posesiones demoniáticas. Chequéate. Mateo 4:24. Mateo 8:28. Mateo 24:24. Mateo, segunda Tesalonicenses 2:9. Apocalipsis 13, versos 13 y 14. Así que no me esté hablando de milagros, no me esté hablando de que fulano levantó, que no levantó. El diablo también levanta. Milagros falsos y posiciones demoniáticas. ¿Cómo va a ser que si el Espíritu Santo te desató a ti, que tú tengas una iglesia y que cayó el poder de Dios, tú sigas una vida normal? Siga manifestando la obra de la carne. No fue el Espíritu Santo que te desató. No, eso fue un espíritu extraño, no te hizo nada. Como los milagros de Satanás también no perduran, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Oiga, la manifestación de este reino también es hechicería, droga, actividades, ocultismo. Váyase a Gálatas capítulo 5, verso 20, Apocalipsis 2:24, Hechos 16:16, Hechos 19, verso 18 y 19, Primera de Corintios 10:20, bendito sea el Señor, y la obra de la carne. Gálatas capítulo 5, del verso 19 al 21. Hablé de la manifestación del reino de Satanás. O sea, en la manifestación usted tiene que investigarse, me tengo que investigar yo. Hay destrucción, lleno de espíritu del mundo, milagros falsos y posesiones demoniáticas, presencia de espíritus malos, bendito sea el Señor, hechicerías, droga, actividades, ocultismo y toda la obra de la carne. Esas son las manifestaciones. Ahora, ¿cuáles son los que entran en el reino de Satanás? Sencillamente, toda la humanidad no regenerada. O sea, Romanos 3:23, Romanos 5:12, Efesios 2, versos 2 y 3 y Colosenses 1:13. Ahora, ¿cuáles son para usted estar en el reino de Satanás? Orgullo, independencia. Salmo 2, verso 1-2, Proverbio 16-18, Ezequiel 16, verso del 40 al 50, Daniel capítulo 4, verso 30, bendito sea el Señor, Romano 1:30, según de Timoteo 3:2 y Judas 16. Rebeldía e incredulidad, Romano 1, verso 18 al 32, Hebreo 3:19, Hebreo 3:25. Muerte espiritual, Romanos 5, verso 12, verso 17. Romanos 6, verso 23, Efesios 2:1, Colosenses 2:11. Separación de Dios, Efesios 2:12. O sea, para usted estar en el reino de Dios, todas estas cosas están ahí. Orgullo, independencia, rebeldía, incredulidad, bendito sea el Señor. Muerte espiritual y están separados del Señor, bendito sea el Señor. No están sometidos bajo el Señor, ¿verdad?
Ahora, ¿cuáles son las características de los hijos de aquellas personas que están siendo dirigidas por el reino de Satanás? Primero, son hijos del diablo. Dice Juan 8:44, el mismo Jesús le dijo, sus obras demuestran que ustedes son hijos del diablo. Dice, incredulidad y rebeldía. Mateo 17:17. Lucas 12:46. Muerte eterna. Juan 3:18, verso 36. Andan en las tinieblas, bendito sea el Señor. Anda en la tiniebla, Romanos 13, verso 12, verso 13, Efesios 5, verso 11 al 12, Primera de Juan 1:16, Primera de Juan 2, verso 9 al 11. Dice mentira y se oponen a la verdad de Dios. Habla mentira y se oponen a la verdad de Dios. Primera de Corintios 6:9, Segunda de Timoteo 3:4, Segunda de Pedro 2:13. Viven conforme a la carne, Gálatas, la manifestación de la obra de la carne. Son malvados, desobedientes, inmorales. Gálatas 5, del verso 19-21. Arrogantes son. Y presunción. Segunda de Timoteo 3:2 y Santiago 4:6. Esclavos del pecado y de Satanás. Según Romanos 7, del verso 14 al 24. Son engañadores. Proverbios 12, verso 5, verso 20, Romanos 1:20, Efesios 4:22. Hermano, usted tiene que despojarse, santificarse en la presencia del Señor. Si usted no lo hace, usted solamente confesó a Jesucristo en su vida porque usted también necesitaba algo, pero usted no ha sido santificado, no ha sido renovado. O sea, odian, utilizan. Son arrogantes, no perdonan, tienen una amargura por dentro. Romanos 3, verso 14, Efesios 4:31. Influencia corrupta. Génesis 1, Génesis 19, del verso 1 al 38. Proverbios 2, versos 2 y 23. Tiene un espíritu de lascivia, un espíritu sensual. Romanos 1, verso 24 y 27. Primera de Corintios 6, 9, 10. Gálatas 5, 19. Efesios 5, versos 5 y 6. Son impíos. Segunda de Timoteo 3:2, segunda de Pedro 2:5 y 6. Y no heredarán el reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 6, de verso 9 al 11, se lo leí ahorita. Entonces, ¿cuáles son los deberes de esta gente que están bajo el gobierno de Satanás? Bueno, dice que ellos idolatran, viven para sí, adoran a Dios y al anticristo. Daniel 11, verso 30, del verso 33. Segunda de Tesalonicenses 2:4, Apocalipsis 13, verso 4, verso 8, verso 12, verso 13. Entonces odian a los creyentes de Jesucristo, odian a Cristo y a la justicia. Juan 15:19, Juan 16:3, Juan 17:14, bendito sea el Señor. Procuran el mal y corrompen el reino y la justicia de Dios. Mateo 7:15. Mateo 13, del verso 24 al verso 28. Mateo 24, verso 23 y 24. Lucas 21:8. Hechos capítulo 20, del verso 29 al 30. Gálatas 1, verso 8 y 9. Te estoy haciendo clara. Estoy dando los textos. Estas son los deberes de tú estar en este reino. Procuran el mal y corrompen el reino y la justicia de Dios. Aman al mundo. Bendito sea el Señor. Salmo 17:14, Marco 8:16, Filipenses 3:19. No esperan el regreso de Jesucristo. Mateo 24, verso 45 al verso 51. O sea, que más claro de ahí no te puede decir. Ahora tú y yo tenemos que examinarnos a la luz de la Escritura de Dios para que tú sepas bajo qué reino tú andas. Bendito sea el Señor. Si tú estás andando bajo el reino de Jesucristo o bajo el reino de Satanás. O sea, cualquier persona que milita con las cosas de este mundo, que ama este mundo, que odia. Mira, las personas que son hijos del diablo, que están bajo el reino de Dios, persiguen a los cristianos. Déjame decirte que dentro del pueblo de Dios hay mucha gente que son cizaña, que no son trigo. Entonces, tú como creyente de nuestro Señor Jesucristo, trata de tener una intimidad con el Señor. Esfuérzate por examinar las Escrituras. Esfuérzate por hacer la voluntad del Padre. Y deja de estar defendiendo a hombre y cosas. Examina las Escrituras, porque cuando nosotros estamos a la luz de la Escritura, sí sabemos dónde estamos.
Estamos parados en Cristo. Y cuando usted conoce algo, usted defiende lo que usted conoce. Entonces yo a veces no culpo a toda esta gente que son benditos al Señor, toda esta gente que son que están defendiendo un evangelio que no es. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conocimiento. ¿Por qué? Porque al cristiano se le hace más fácil sentarse allí en una iglesia, aplaudir, y se le hace más difícil coger las escrituras y examinar a la luz del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué reino tú eres? ¿Del reino de Jesús o del reino de Satanás? Examinemos a la luz de las escrituras. Hay tantos los textos. Puede ir dándole pausa y cogerlo. Bendito sea el Señor. Hermano, mire, cuando usted conoce la verdad, usted es libre. Usted no se deja engañar de cualquier cosa. Usted no se deja engañar que alguien viene y haga un ligradito, que este y que lo otro. No. Déjese de eso. El mismo Jesucristo llamó fariseos hipócritas, aquellos que llevaban aquellos fariseos que estaban hablando cosas que no eran, masaja, catalabasoja. Los mismos apóstoles, el mismo Pablo dijo que si aún nosotros, un embaceta, cabasecua, o si no, aún un ángel viene hablando a nosotros de otro evangelio, que no sea el de Jesucristo, sea llamado anatema. Si usted tiene al Espíritu Santo de Dios, usted va a defender las cosas del reino. Y no va a dejar estos charlatanes sucios, ladrones, estos pastores que solamente les gusta el dinero del pueblo, pero no le habla la verdad. Esos pastores que aún están celebrando Christmas, esos pastores que aún están con las cosas del mundo, son chuletas y cabaceta. Necesitan otra vez santificarse en la presencia de Dios. Arrepiéntete, conviértete, sé santo. Ser santo, porque Jehová es santo. ¿Y qué es la santidad? Apartarte del pecado, apartarte del mal, bendito sea el Señor, y someterte a la autoridad que va seca del Padre y a la autoridad de la palabra. Jehová va a pedir cuenta por esos ladrones, esos falsos profetas y maestros que andan por ahí. Y muchos empezaron bien, pero se han ido desligando en el camino. Así que mire, si usted no quiere ser engañado, lea las escrituras. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habló su hermana Denise Valeria. No se deje engañar.